Buenos días. Voy a invitarles a que abramos la Biblia ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 9. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 9, para continuar con la temática de esos últimos domingos que hemos llevado a través de la vista o de la visión. Primero vimos los deseos de los ojos, luego vimos pero al ver el fuerte viento, y la semana pasada vimos aguijones en nuestros ojos. Hoy vamos a ver la vista muy corta, que es lo que vamos a considerar en esta mañana como tema, como título, la vista muy corta de la temática que seguimos llevando de esta serie, para que alimentemos un poco más nuestro conocimiento y consideremos aquello que vemos, y cómo lo vemos, y cómo lo percibimos. La vista muy corta en cuestiones médicas es aquello que se le llama miopía, que tiene la vista muy corta, es decir, aquel que las cosas cerca las ve claramente y las cosas lejanas las ve borrosas, muy borrosas las ve, en términos de medicina, en términos de nuestra humanidad, en cuestiones de metáfora. Cuando consideramos o le decimos a alguien que tiene la vista muy corta, es alguien que no previene o que no está considerando el futuro, o que no ve el futuro, ya sea para seguridad social, para la propia salud. Como sabemos, los alimentos que nos hacen daño, y está ahí ese gusto, ese refresco, ese alimento, y sabemos que está ese azúcar, ese pastel, y sabemos que nos hace daño, y a veces nos cegamos a no ver el daño posterior, y no nos importa el daño posterior con tal de ver lo que está cerca y consumirlo. Y luego pasan los días y vienen los estragos, pero todo es responsabilidad de cada uno. Hablando espiritualmente, si uno no ve el futuro próximo, si uno no ve los días que están por venir, es porque uno tiene la vista muy corta. Y dice la Biblia ahí en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Así que la miopía, pues, o la vista corta, que es ver las cosas de cerca claramente y ver las cosas lejanas borrosamente, se obtiene o se tiene a veces por genética, se traspasa de padres a hijos, o a veces también por estar mucho tiempo leyendo algo muy cerca, o en la actualidad las pantallas de celular, las pantallas de las laptops, a la postre puede generar un daño en la vista que puede causar miopía o tener la vista muy corta. Quedamos solamente con la vista corta, ver solamente lo de cerca, pero lo de lejos no. Espiritualmente, la vista corta tiene los mismos motivos por los cuales un cristiano no ve el futuro, por los cuales un cristiano no ve el peligro, no ve la muerte por el pecado, por los cuales un cristiano no ve que algún día va a estar con el Señor, por los cuales un cristiano no se ve a sí mismo en el juicio final, porque tiene la vista muy corta. ¿Y por qué le genera eso? A veces por genética. A veces vemos a nuestros padres cristianos que viven una vida cristiana muy superficial, y así seguimos nosotros.
o a veces porque estamos mucho tiempo en el mundo y eso causa que las cosas lejanas no las veamos, o a veces porque no nos importa, así como la metáfora. Yo sé que pecar es muerte, pero no me importa, peco porque no veo lo que me va a pasar, porque me importa más lo que estoy viendo en ese momento, porque me importa más pasar aquel gusto, aquel deseo carnal, aquel deseo que se me presenta, ya sea avaricia, codicia, fornicación, adulterio, cualquier cuestión, mentira, cualquier cosa que haya ahí, y no veo que a la postre esto va a traer como resultado una muerte espiritual en mí. ¿Por qué? Porque no me importa, quiero vivir lo presente nada más, tengo la vista muy corta, no veo lo que hay. Bíblicamente, aquel que tiene la vista muy corta es porque vive solamente con la fe, nada más tiene fe en su vida cristiana, y lo dice claramente, y se dice un hombre de fe. Pero si vemos el contexto, a partir del versículo 5, nos dice que no nada más es suficiente la fe, que tenemos que añadir virtud, conocimiento, dominio propio, todas las cuestiones que menciona aquí la Biblia, la paciencia, la piedad, afecto fraternal, amor. Y si esas cosas están en nosotros y abundan, no nada más que estén, tienen que abundar en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, es decir, el que no tiene virtud, el que no tiene afecto fraternal, el que no tiene piedad, el que no tiene conocimiento, tiene la vista muy corta. El que vive solamente la vida cristiana nada más con una sola fe, nada más por la fe. El que piensa que solamente teniendo fe es suficiente para la salvación. Cuando aquí claramente la Biblia nos dice que a esta fe tenemos que añadirle estas cuestiones que menciona la Escritura, y aparte tienen que abundar en nosotros. No nada más añadirlas y llevarlas en forma superficial o en forma, a veces sí, a veces no, sino que tiene que abundar en nosotros todo lo que hemos leído, lo que menciona la Escritura, para que no tengamos una vista muy corta. ¿Por qué no podemos ver el juicio final? Porque tenemos la vista corta. ¿Por qué? Porque vivimos solamente por la fe nada más, la fe sola, sin añadirle todo aquello que tiene que tener como suplemento para que estemos fortalecidos. Hagan de cuenta, hermanos, que si en la actualidad comiésemos solamente un solo alimento todos los días, solamente un solo alimento, claramente, ¿cómo estaríamos? Porque diversos alimentos traen proteínas, vitaminas, hierro, calcio, que son complementarios para nuestro fortalecimiento en la salud y en lo que es el cuerpo humano. Pero si comiéramos solamente una sola cosa, o como los jóvenes que solamente comen frituras, ¿cómo está su cuerpo? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo van a enfrentar una enfermedad viral, una enfermedad desde lo que es la bacteria o algo que se les presente? Su cuerpo está débil, porque solamente comen una sola cosa. Nosotros, dice la Biblia, que a la fe tenemos que añadirle esto, y tienen que sobreabundar esto para que no tengamos la vista corta, para que no padezcamos de miopía espiritual, y que podamos ver lo futuro que se presenta y lo futuro que está muy próximo, y no lo vemos. No lo vemos, ¿por qué? ¿Y cómo podemos decir que no lo vemos? Por nuestra vida cotidiana en cuanto a la relación que tenemos con la palabra de Dios. En eso se va a saber si yo tengo la vista corta o si tengo una vista normal. Esto es lo que vamos a estar estudiando este día. La otra parte, la contraparte de la miopía es la hiperopía con Y. Si quieren, búsquenla, porque eso lo vamos a ver la próxima semana. Lo contrario, aquello que vemos lejos pero no vemos cerca. Eso será la próxima semana, si Dios permite. Con H, hiperopía, lo que significa esa palabrita, que lo vamos a ver allá en el libro de Proverbios. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Por lo pronto veamos la vista muy corta. Y vamos a poner esta pregunta. ¿Quién es el que tiene la vista muy corta? Ponemos esa pregunta. Ya vemos por qué se da, por genética, ya vemos porque estamos mucho tiempo en el mundo o porque no añadimos estas cosas a nuestra fe.
que tenemos que añadirlas. Y no puedo decir yo, no, yo sí veo el futuro, yo sí veo al Señor, yo sí veo lo que viene, y no nada más me enfoco en el presente, pero más con la pura fe es imposible. Así lo menciona la Escritura, que a nuestra fe tenemos que añadirle afecto fraternal, piedad, es decir, la práctica de la vida cristiana, que es la piedad, y tenemos que añadirle virtud, conocimiento, paciencia en las pruebas, en las aflicciones, en la vida que se nos va pasando. Tiene que haber paciencia, añadirle a nuestra fe para poder ver lo que nuestros ojos físicos obviamente no pueden ver, pero que nuestros ojos espirituales sí pueden analizar y ver claramente conforme a lo que nos menciona la palabra. Pero ¿quiénes son los que tienen la vista muy corta? Primeramente, son los que no ven el peligro de convivir tanto tiempo en el mundo o con el impío. Se convive tanto tiempo en el mundo que el que tiene la vista corta no lo ve como algo peligroso, no lo ve como algo que puede ser dañino, no lo ve como algo que puede perjudicar, no lo ve como algo que puede estar afectando la relación con Dios o que puede estar cambiando su pensamiento, su forma de ser y sobre todo su visión que tiene. El convivir tanto en las cuestiones mundanas, obviamente convivimos con personas del mundo, obviamente hacemos cosas en las cuestiones en el mundo, sí, porque estamos aquí, pero el que nos dediquemos tanto tiempo a eso, que estemos enredados tanto tiempo en eso, como un cristiano se le viene la carta a Timoteo que no se enreda en las cuestiones del mundo, en cuestiones de política, de deporte, en todas las cuestiones, no. ¿Por qué? Porque nos van a atrapar. ¿Por qué? Porque es una trampa el cual nos puede llevar poco a poco y nosotros no vemos ese peligro. Lo vemos como algo normal, lo vemos como algo usual, lo vemos como algo que debe de ser, cuando claramente es evidente que eso a la postre va a traer como resultado que nuestra vista se vaya achicando y seamos como ellos y vivamos el presente y vivamos solamente el hoy y no nos preparemos para el futuro como debería de ser, porque cuando somos jóvenes o aún así, bueno, a cualquier edad, siempre somos previsores en algún momento, porque decimos, tengo que tener esto para prevenir cuando pase aquello. Los jóvenes dicen, tengo que prevenir mi futuro, tengo que estudiar. Cuando un joven está con su pensamiento claro, pero cuando aquel joven se junta con personas que solamente piensan en lo presente, se puede contaminar su pensamiento y ya no ver el futuro que él se había visto. Ya vive y ya actúa, ya piensa como aquellos a los que él se ha juntado o ella se ha juntado. Un cristiano tiene que alejarse de las cuestiones mundanas en la medida de que ame su alma y en la medida que quiera ver el día del juicio final y salir avante, salir glorioso, salir triunfante. Pero a veces no vemos que aquellas cuestiones en las cuales nosotros vivimos y se nos hace muy usual y convivimos puede ser peligroso. Dice la Biblia allá en el libro de Génesis, capítulo 13, en el libro de Génesis, capítulo 13, versículo del 8 en adelante, había un problema entre Lot y Abraham, tío y sobrino, de los pastores que se peleaban por los pastos, porque los rebaños de ambos habían progresado tanto que eran ya muy grandes y era ya un pleito entre los pastores. Se juntan Abraham y Lot y dice, bueno, ¿para qué vamos a pelear? ¿No ves toda esta llanura? Pues elige tú a dónde quieres ir. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú a la izquierda, yo voy a la derecha. Y cuando vemos esas palabras, obviamente sabemos hacia dónde se dirigió Lot, aunque más adelante dice que al oriente. Pero cuando mencionamos ahí, como dice la Biblia, que a la derecha o a la izquierda, uno dice, se le viene uno inmediatamente a la mente aquel encuentro, aquel Señor que estaba crucificado, y uno estaba a la izquierda y uno estaba a la derecha. Y el que fue salvo es el que estaba a la derecha, el que fue crucificado, el que fue condenado, pues es el que estaba a la izquierda. Bueno, pero ¿qué fue lo que Lot vio aquí? Vio solamente lo que estaba cerca de él. Dice la Escritura en Génesis 13, del 8, versículo 8 en adelante. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está
toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú eres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Eso fue lo que Lot vio. Lot vio, tuvo una vista corta, porque Lot vio solamente lo que le convenía en ese momento a lo físico, a lo material, pero no vio los peligros tan grandes que era vivir o convivir cerca de las ciudades inicuas, impías como Sodoma y Gomorra, que fueron consumidas por fuego. Eso es tener la vista corta, hermanos. Porque Lot, si hubiese tenido una vista pensando en su familia, pensando en él, pensando en su porvenir, pensando en la relación con Dios, hubiese dicho: no, yo no voy a aquellas ciudades porque aquellas ciudades están llenas de pecado. Pero no, él vio lo que estaba cerca de su vista y dijo: no, pues vio todo esto que era como riego, como pastos. Dijo: aquí está para mis rebaños, aquí voy a tener yo grandes cantidades para mis rebaños. Pero puso en duda y puso en peligro su relación con Dios y su alma misma. ¿Y qué es lo que pasa en ocasiones cuando nosotros convivimos tanto o estamos tanto inmersos en las cuestiones del mundo? No vemos el peligro de nuestra alma, no vemos el peligro de nuestra relación con Dios, porque nos gusta lo que estamos viendo, lo que está aquí enfrente de mí, porque nos gustan las atracciones, porque nos gustan las diversiones, pero no vemos que todo eso nos puede llevar poco a poco a un gran peligro de estar inmersos en aquellas personas, en aquellas ciudades que van a ser destruidas por fuego. Y no lo vemos eso, porque no vemos más allá, tenemos una vista muy corta. Porque si nosotros añadiésemos a nuestra fe virtud, conocimiento, todo eso, si le añadiésemos conocimiento, entenderíamos los peligros que es convivir tanto tiempo en las cuestiones del mundo, que nos pueden absorber poco a poco, y no vemos que a las cuestiones del mundo va a ser destruida con fuego, como dice la Escritura, y que si yo estoy en ese lugar, también puedo ser destruido por fuego. Aquí, por la gracia de Dios, Lot fue salvado, pero solamente él y su familia. Todo lo que hizo su esposa, lo que hicieron las hijas, solamente él fue salvo. Y claramente nosotros, en el amor que tenemos a nuestra familia, queremos que nuestros hijos, queremos que nuestros nietos y los que sigan después de nosotros lleguen a ese cielo eterno, lleguen a esa eternidad. En gran medida depende del comportamiento que tengamos en este momento en relación a la salvación. Llevémosle bendición a la familia y no le llevemos maldición. Tengamos una visión que pueda alcanzar o pueda traspasar aquellas cuestiones para prevenir los peligros que tenemos. Porque si somos previsores en muchas cosas, pero en muchas cosas, hablando físicamente, sí prevenimos. Porque vemos aquello y decimos: ¿cómo voy a estar después de tantos años? Así que tengo que guardar, tengo que conservar para cuando llegue aquellos años de vejez. Si tenemos esa visión humana, tengámosla, esa visión espiritual, para no tener la vista muy corta y que nos acerquemos al peligro. Sabemos que en el mundo está el peligro, sabemos que ahí es donde está, ahí es donde podemos arriesgar nuestra salvación. Y no lo hagamos, porque tenemos que ver algo como peligroso. Pero aquel que tiene la vista muy corta no ve ese peligro, no ve que las cuestiones de vivir tanto inmerso en las cuestiones del mundo, en las costumbres, en las tradiciones, enredarse en chismes del mundo, enredarse en todas las cuestiones, nos van absorbiendo poco a poco, y es un gran peligro para nosotros. Que el que no lo vea es porque tiene la vista muy corta. Hay que verlo así, hay que ver lo que le pasó a Lot por ver los pastos grandes para sus rebaños. No vio los peligros para su familia, no vio los peligros para su integridad, no vio los peligros para las cuestiones espirituales. ¿Quién es el que tiene la vista muy corta, hermanos? Es el que no ve el peligro de convivir tanto tiempo en el mundo, es el que no ve el
día del juicio final. Hay un día del juicio final, pero el que tiene la vista muy corta no lo ve muy borroso, lo ve muy lejano, o lo ve como algo tal vez imaginario. No lo ve en el sentido de que no lo tiene en la mente, no lo ve en el sentido de que no lo tiene en el corazón, no lo tiene presente. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos en el juicio final? Pensamos en ese día. Sinceramente, cada quien se debe responder si uno piensa en eso. Hay un pasaje muy conocido que está en Hebreos, capítulo 10, versículo 25, que dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la redención, el día del juicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquel que tiene la vista normal espiritualmente no deja de congregarse. ¿Por qué? Porque está viendo el día. Pero aquel que tiene la vista corta deja de congregarse porque no ve el día. No ve el día final, no ve el día del juicio. Tiene una visión borrosa, o está fuera de su mente, en su corazón, aquel día donde o será coronado o será avergonzado, donde entrará al cielo o entrará al infierno mismo. Pero no lo ve. ¿Por qué? Porque tiene la vista muy corta, por herencia, o por estar enredándose tanto en el mundo, o por no añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Por eso, entonces, no vive su vida sin ver que algún día va a estar ante el Señor Jesús, al que va a juzgar a vivos y muertos, y no se ve en el miedo que puede provocar eso, no se ve en el temor de estar ahí, así que sigue viviendo. Cuando la Biblia menciona, si tú ves el día que está más cerca, ¿qué tenemos que hacer? Congregarnos más, entregarnos más, ser más fieles. Pero aquel que se aleja de la iglesia es que no ve eso y tiene la vista muy corta. Dios nos habla a tiempo y en forma. Dios nos advierte en tiempo y forma. Porque algún día no vamos a poder cuestionar a Dios, o no vamos a poder decir a Dios: es que me hubieras avisado, es que me hubieras dicho. Si Dios nos habla como es su palabra, cada día que tenemos reunión y nos está advirtiendo, y nos está diciendo, y nos está invitando, y nos está exhortando, y nos está animando, pero nos está diciendo también una realidad. Y la realidad es que aquellos que creemos es que algún día va a haber un juicio final. Y ese día está más cerca. Hoy está más cerca que ayer. Y si vivimos, cada vez está más cerca. ¿Qué tenemos que hacer? Entregarnos cada vez más, hermanos. Congregarnos cada vez más. No dejar de congregarnos si es que vemos aquel día cerca. Si no lo vemos, pues entonces nos vamos a estar alejando de la iglesia. Si no lo vemos, entonces nos vamos a estar alejando de la palabra. Nos vamos a estar alejando de la hermandad, de la obediencia. ¿Por qué nos alejamos? ¿O por qué somos tibios en cuanto a esa obediencia? Porque no vemos el día de juicio. No lo vemos. No nos vemos ahí ante el que está preparado para juzgar a los muertos, el que está en el trono blanco. No lo vemos. No vemos a Jesús juzgándonos con vara de equidad. No lo vemos dándonos lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. No lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque tenemos la vista muy corta. ¿Qué merecíamos nosotros? Conforme lo que dice la Biblia, segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, que en el tribunal de Cristo solamente vamos a recibir lo que hayamos hecho cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso es lo que vamos a recibir, pero no lo vemos. ¿Cómo decimos que no lo vemos? Porque dejamos de reunirnos, dejamos de la obediencia, dejamos la fidelidad, dejamos la convivencia entre hermanos, y eso está perjudicando nuestra vida, nuestra relación, y eso está demostrando que no vemos el día del juicio final, y tenemos la vista muy corta. Y no nos preparamos, dejamos la iglesia y no nos preparamos. A pesar de que ejemplos bíblicos, a pesar de que amonestación siempre, exhortación siempre, y lo conocemos en forma incluso hasta de memoria. Por ejemplo, conocemos lo que dice el Evangelio de Mateo capítulo 25 acerca de las 10 vírgenes. Conocemos cómo 5 vírgenes insensatas no se prepararon con lo que tenían que prepararse. Llegó el Señor de repente, y ¿qué fue lo que pasó? Quedaron fuera, quedaron excluidas, y por más que rogaban y clamaban, quedaron fuera. ¿Y qué les dijo el Señor? Apártense de mí, no sé quiénes son ustedes, no las conozco. ¿Por qué? Tuvieron todo mientras tenían vida, mientras no venía el Señor, tenían el privilegio y el honor de ser llamados hijos de Dios, de ser parte de lo que es el Señor Jesús, pero no se prepararon. ¿Por qué? Porque no vieron el día, se quedaron dormidas. Empezó la somnolencia. Dice que todos se quedaron dormidos, pero
5 sí se prepararon el 5. Ahora, ¿cómo estamos en la actividad espiritual? ¿Estamos en un letargo? ¿Estamos en un sueño? ¿O estamos activos espiritualmente hablando? Para conveniencia de cada uno, para la salvación de cada uno, porque esto es para la salvación de cada uno. No es que uno esté, no es que la palabra no es para molestar, la palabra es para exhortar, la palabra es para animar, la palabra es para decirnos en tiempo aceptable, en donde podemos nosotros considerar y cambiar. Tenemos que prepararnos si es que realmente creemos que hay un día del Señor, que hay un día del juicio, y tenemos que prepararnos. El apóstol Pablo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, un hombre que tenía conocimiento, que tenía virtud, que tenía dominio propio, que cambió. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto. La segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él veía el día del juicio. Él dice, yo padezco. ¿Qué tenía el apóstol Pablo? Paciencia. Para soportar la aflicción, la persecución, tenía paciencia. Tenemos nosotros paciencia en nuestra fe. Dice, y el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo de ser llamado cristiano, porque estoy convencido en quién he creído, y estoy seguro que va a guardar mi depósito, es decir, el alma, todo lo que tiene reservado el Señor Jesús para ese día, para que ese día, el día del juicio final, el apóstol Pablo entre a la célica ciudad, a la ciudad eterna, a la nueva Jerusalén, a la Canaán espiritual, al cielo mismo, a la eternidad. Tenía esa convicción y esa seguridad, y estaba preparándose para eso. Aquí la cuestión es nosotros prepararnos para ese día, para el día del juicio. Si no nos preparamos es porque no lo vemos, o si no nos preparamos es porque no nos importa. Hoy que vienen las cuestiones del nuevo ciclo escolar, hay exámenes previos, y resulta que un estudiante, viendo el futuro, se prepara día con día en los estudios para ese examen, pasarlo y entrar a aquella universidad ya preparatoria. Y alguien que no le importa, alguien que no ve el futuro, alguien que vive solamente el tiempo, que va a fiestas, que va a diversiones, que va a fútbol, que va a todo eso, no estudia. ¿Quién va a pasar el examen? Obviamente aquel que se prepara. Tenemos que prepararnos nosotros para aquel día, si es que lo vemos. Si no lo vemos, entonces vivamos la vida, vivamos el presente, hagamos lo que hace todo el mundo. Si es que no creemos que hay un día del juicio, o si es que no vemos que hay un día del juicio, pero la Biblia nos menciona que sí, y Dios no falla, y Dios es inmutable, y Dios lo que ha declarado en su palabra todo lo ha cumplido, y algún día vamos a estar ahí. La pregunta es, ¿cómo estaremos ahí? De entrada, temblando ante la magnificencia del Señor Jesús, pero confiados en que estaremos en el cielo, o temblando de miedo y ya con una angustia tan grande de saber que vamos al infierno. ¿Todo por qué? Por no habernos preparado mientras teníamos tiempo para que el Señor guardara nuestros depósitos. Si seguimos leyendo, vemos al Espíritu Santo allí como espirituales. Tenemos que prepararnos, hermanos, si es que vemos el día del juicio final. Ahora, si no lo vemos, pues entonces hagamos lo que hacen todos. Vivamos, disfrutamos la carne, disfrutamos el mundo, hagamos todo tipo de disolución. Pero eso va a traer como resultado que nosotros, aunque no creamos, aunque no veamos el juicio, va a haber un día del juicio final. ¿Quién es el que tiene la vista muy corta? Es el que no ve el día del juicio final, y es el que no ve el día del Señor, el día que Él venga por segunda ocasión. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, a partir del versículo 26, va a haber un juicio, va a haber una venida del Señor. La carta a los tesalonicenses, algo que ya hemos leído mucho, nos menciona algo maravilloso el día del Señor, cuando Él venga. Dice: los santos seremos llevados en el cielo, arrebatados en el cielo, y los que no, aquí se van a quedar a ver la crueldad del fuego que consumirá todo. Y los santos arrebatados en el cielo con el Señor, cantándole las glorias al Señor. Ese es cuando venga el día del Señor. Los que estemos aquí será por su parte. Pero dice ahí Lucas, capítulo 17, versículo del 26 en adelante al 30. ¿Quién es el que tiene la vista muy corta? Es el que
no ve el día del Señor. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice la Biblia, en el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vemos ese día, queremos ser arrebatados en el cielo o queremos ser consumidos. Si queremos ser consumidos es que no vemos el día o es que no creemos tal vez. Entonces, si no vemos ese día, ¿cuál es el comportamiento? Comer, vivir, disfrutar, plantar, vivir alejados de todo lo que es Dios, de todo lo espiritual, alejados de la iglesia, alejados de la palabra, de los mandamientos, vivir como los viven en el mundo. Es que no estamos viendo el día del Señor, porque aquel que ve el día del Señor se gloria en eso, se goza en eso. Dice, yo quiero. ¿Qué se sentirá? Ser arrebatados, ir entre el aire, ir entre el viento. Y luego, ¿quién nos está esperando en el viento? ¿Quién nos está esperando en el cielo? Aquel que no ve ese día, aquel que no sueña con ese día, aquel que no anhela ese día, es que tiene la vista muy corta y ve lo que hay en el mundo, ve lo que hay aquí en la tierra: comer, vivir, casarse, plantar, traficar, construir, edificar. Traficar me refiero a negociar, obviamente, no a otras cuestiones. Y solamente se enfoca en eso y no ve ese día tan glorioso que debe de ser, tan lleno de amor, de misericordia, que Dios el Padre nos regala y nos da una oportunidad tan maravillosa de vivir ese momento. Porque aún si nos vamos antes de que el Señor venga, dice la Biblia que los que murieron primero van a resucitar primero y también estarán ahí. Ahora veamos, que podamos ver un poquito. Esa es la cuestión, de que tengamos esa visión eterna, esa visión futurista, y que no lo veamos borroso. Suceda que nos vamos, antes de que el Señor Jesús venga, vamos a un lugar bonito, vamos a hacerlo de Abraham. Y cuando todo termine, cuando se toque la última trompeta, y cuando el Señor Jesús venga, vamos a venir juntamente con Él. Y los que estén aquí van a ir a nuestro encuentro para gozarnos de la presencia de Dios. ¿Lo vemos eso? Si lo vemos, tenemos que prepararnos para eso. Tenemos que ser más espirituales, más entregados, más consagrados. Si no lo vemos, pues hagamos lo que hace toda la gente: vivir como viven todos, casarse, comer, beber, compraban, vendían, plantaban. Hagamos todo eso. Y es porque no vemos el día glorioso del Señor, día de victoria, cuando el Señor Jesús va a regresar, dice un canto, día de esplendor. Si nosotros tuviésemos esa visión, trabajábamos esa visión espiritual, obviamente, no una visión extranormal o paranormal, sino todo lo que menciona la Biblia que va a pasar, tendríamos que trabajar arduamente en eso. Si no vemos eso, es porque tenemos la vista muy corta, solamente vemos lo presente, solamente vemos lo físico, solamente vemos lo material, y nos falta, tal vez hemos obtenido esa vista corta por genética, o porque estamos mucho en el mundo, o porque no hemos añadido a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, piedad, todo lo mencionado. ¿Quién es el que tiene la vista muy corta? Es el que no ve el día de la resurrección. Son varias cuestiones. Es el que no ve, son varios puntos. Es el que no ve el peligro de convivir mucho en el mundo. Es el que no ve el día del juicio. Es el que no ve el día del Señor. Es el que no ve el día de la resurrección. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Algún día vamos a resucitar. Algún día va a haber una resurrección de todos. Y después de la resurrección, ¿hacia dónde queremos estar? Pero volvemos a lo mismo. ¿Creemos en el día de la resurrección o no creemos? Si creemos, lo vamos a ver, o a lo mejor no lo vemos. A lo mejor pensamos como piensa el mundo. No, aquí se paga todo, y aquí el que se muere se acabó, se le acabó el corrido, ya se acabó su existencia. Si tuviésemos ese pensamiento, pues entonces, ¿qué estamos haciendo?
estamos haciendo la relación que tenemos con Dios. Así piensa el que está en el mundo, porque así le conviene pensar. Y aparte así piensa porque no ve que un día va a resucitar y va a enfrentarse a lo que es el Señor Jesús. Dice la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 32 en adelante. Dice la Escritura: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Porque había la idea de que los muertos no resucitaban. Dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Hagamos lo que hace el mundo. Pero dice el versículo 32, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos que no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo. Aquel que no ve el día de la resurrección es aquel que no vela, es aquel que peca, es que no piensa, no siente, no ve ese día donde nuestra alma va a ser resucitada para enfrentarnos y para recibir lo que ya hemos hecho o para dar cuenta de lo que ya hemos hecho. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bueno, pues si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos. Pero luego dice: mucho cuidado, las malas costumbres, las malas conversaciones echan a perder. Si tú te juntas, como volvemos al asunto 1, si nos juntamos tanto con aquellos que piensan eso, al último vas a estar pensando lo mismo. No, así es cierto, no va a haber resurrección. ¿Cómo nos va a resucitar Dios después de que yo ya morí, ya soy polvo? Cuando uno va a hacer una fosa aquí, pues uno a veces se encuentra con aquellos que ya murieron antes, y cuando uno le pica lo que fue, lo que es la caja es puro polvo. Al menos así le pasó a un servidor. ¿Cómo es posible que lo que es polvo vaya a tener vida otra vez? Es el pensamiento de lo que hay en el mundo. Y a veces cuando estamos tanto inmersos en ellos, entonces ¿qué es lo que pasa? Que pensamos igual, corrompen ya la buena costumbre de servirle a Dios. ¿Y qué decimos? Pues ¿para qué velo? ¿Para qué me preocupo? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué esto? ¿Para qué no peco? Mejor vivo la vida como ellos, disfruto la vida como ellos. Al fin de cuentas no va a haber resurrección. Pero es aquel que tiene la vista muy corta. Y por último, hermanos, ¿quién es el que tiene la vista muy corta? Es el que no ve que su tiempo de vida es de Dios. Nos vemos de 70, 80 años, 90 años. Así nos vemos, muchos. ¿Y por qué? Si la vida no depende de uno. La vida Dios nos la dio. Y Él solamente tiene el límite de los tiempos de cada uno. A lo mejor mañana muero. Y no me preparé con todo lo que debía haberme preparado. Pero aquel que no ve que el tiempo es de Dios y no de Él, es que tiene la vista muy corta. ¿Quién tiene asegurado el día de mañana? ¿Quién tiene asegurado el año siguiente? ¿Quién tiene asegurado la hora siguiente? ¿Quién tiene asegurado el minuto siguiente? Nadie. Solamente aquel que tiene la vista corta piensa que va a vivir muchos años y piensa que pequé, mañana me arrepiento. No fui a la iglesia, mañana voy. Oye, pero los mandamientos mañana los hago. Cuando esté más grande me consagro a la iglesia. Es más, les digo a los hermanos que hago el aseo por todo un año. Hago todo. Así pensábamos muchos. Así teníamos esa idea muchos. Entonces me consagro a Dios cuando tenga tantos años. Llegaremos a tantos años. Así le pasó a un rico que menciona la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 18 al 20. Él pensaba que la vida era de él. Él pensaba que él podía hacer y deshacer cuando él quisiera. Él buscaba los bienes y decía: alma, muchos bienes tienes, ¿qué haces? Gózate, regocícate. ¿Cómo puedo adquirir más bienes? Tuvo los graneros, los hago más grandes. ¿Y qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Él pensaba vivir muchos años, él pensaba seguir teniendo muchas cosas, pero Dios le dice: hasta aquí fue tu tiempo. ¿Quién es el que tiene la vista corta, el que piensa que va a vivir muchos años? ¿Quién es el que tiene la vista normal? Aquel que dice: mañana puedo perecer, mañana puedo morir, hoy puedo morir, hoy me voy. Y si muero, entonces ya no me queda tiempo de preparación aquí en la tierra, porque la preparación es aquí. No seamos como este rico que decía: tumbo, hago más grande, y le dice Dios: esta noche viene a pedirme, lo que has hecho, ¿de quién será? Porque, y dice la Escritura, porque es el versículo 21, así es el que hace tesoros para sí y no es rico para Dios. Tenemos que prepararnos, tiene que haber una preparación y no creer que tenemos todo el tiempo de vida, aunque seamos jóvenes y no creamos, no pensemos que por ser joven me falta mucho por vivir, porque esos son conceptos humanos, son ideas que tenemos. ¿Cuántos años tienes? 15, 16, 17, 20. No, te falta mucho por vivir. Así decimos. ¿Por qué te falta mucho por vivir?
Cuando llegues a tantos años, y llegarás a tantos años. A mí me han dicho, ¿cuántos años tienes? 53, no, cuando te falta, cuando llegues a 80, y si no llego a 80, si no llego a los 65 del apoyo, pues ya, eso al final de cuentas no importaría. La cuestión es de que hay que ver que así es la realidad, hermanos, así es la vida. En cualquier momento dejamos esta existencia, en cualquier momento nuestros ojos se cierran, en cualquier momento nuestro espíritu se va de nuestro cuerpo y dejamos el cuerpo y dejamos la vida y a Dios aquella esperanza de vivir eternamente. Por eso tenemos que tener una visión clara y objetiva de lo que es el futuro, de entender que la vida no la hice yo, de entender que la vida me la dio Dios y que Dios me puede quitar la vida cuando Él lo ha acordado, porque ya todos tenemos una fecha de caducidad, que solamente Dios lo sabe. Si una fecha en la cual dudamos, solamente Dios lo sabe, nosotros no sabemos. Pero aquel que tiene la vista corta piensa que va a vivir muchos años, piensa que hoy puede estar en rebeldía y mañana se acomoda, piensa que hoy está en pecado y mañana se arrepiente, piensa que hoy no va a la iglesia pero luego va a estar y nunca va a fallar jamás. Esos son pensamientos de aquel que tiene la vista corta, que no ve que la vida no está en él. Si uno tuviera la vida en uno, pues uno decidiría cuándo sí, cuándo no, pero no está la vida en uno, la vida está en Dios, de modo que tenemos que ser entregados completamente al camino para no tener la vista corta. Por eso Dios nos invita en esta mañana a que podamos ver el futuro próximo y que veamos el peligro de estar mucho tiempo en el futuro, y que veamos el juicio, el día del juicio final, y que veamos el día del Señor, y que veamos el día de la reflexión, y que veamos que el tiempo no es nuestro, que tengamos esa capacidad, que tengamos esa previsión, ese orden y estar preparados día con día. No tener la vista muy corta. Claramente para eso tenemos que añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, piedad, paciencia, para que nuestra visión se extienda más allá de lo que podemos ver, para tener una visión más clara y objetiva de dónde va a estar nuestra alma, de acuerdo a la preparación que uno mismo está haciendo con su vida. Dios quiere que estemos en el cielo, Dios quiere que estemos ante su presencia, Dios nos quiere dar la eternidad. Dios nos pone su palabra para que lo cumplamos y para que lo hagamos, pero como siempre mencionamos, depende de cada uno. Si nos aferramos, nos obstinamos a que mi vida yo la vivo así, yo la vivo así, yo la vivo así, aunque escuche palabra, esa es decisión de cada uno. Pero si hoy recibimos la palabra con mansedumbre y aceptamos que realmente nos ha faltado más visión eterna, más visión futurista, entonces nos vamos a dedicar, nos vamos a poner más ahínco a no dejar de congregarnos, a no estar tanto tiempo rodeados en el mundo y hacer más, pensar más en los días gloriosos del Señor y no pensar en los días gloriosos de la carne. Pero no depende de cada uno. Dios los bendiga. Amén.